¿Qué tal, queridos estudiantes? El día de hoy vamos a estar con la clase 2, donde vamos a estar trabajando nuevamente con la herramienta de Google Académico, ya en un ejercicio un poco más práctico, en base a cómo utilizar los textos que tenemos, que podemos ubicar a través de este buscador. Vamos a tratar de trabajar con el procesador de texto de la forma que cada uno pueda y vamos a utilizar un material bibliográfico que vamos a localizar a través de Google Académico. El objetivo de la clase va a ser aprender a realizar citas directas e indirectas con énfasis en el texto y con énfasis en el autor, utilizando las normas APA. Para eso acá les dejo un link donde pueden entrar a investigar un poquitito más sobre las normas APA. A grandes rasgos, vamos a ver un poquitito qué serían estas normas. Estas normas son estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura, dice. O sea, estas reglas que fueron creadas por la American Psychological Association nos permite de repente configurar un texto para que la persona a quien se le destina la lectura de este texto lo pueda hacer en forma más rápida y de manera más comprensiva posible. Bueno, estos estándares entonces manejan los márgenes, el formato del documento, la puntuación y las abreviaciones, los tamaños de letra, la construcción de tablas y figuras y las citaciones de referencia. Entonces, hoy nos vamos a situar en esta parte que es muy importante de las citaciones de referencia y vamos a ir viendo por qué. Bueno, ¿cuál va a ser el trabajo que van a realizar? Voy a ir haciendo aquí y ustedes a la par también después lo tienen que intentar haciendo desde el lugar que tengan ustedes las herramientas para poder llevar a cabo. Bueno, vamos a hacer una búsqueda en Google académico del siguiente material bibliográfico. El título sería Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. El autor es Jesús Salinas. Este material fue publicado en una revista Universidad y Sociedad del Conocimiento en el año 2004 y esto sería su certificado ISSN que avala que este artículo está certificado a nivel científico. Bueno, luego de leer el material entonces y haber visto las instrucciones en video, uno de los videos sería este y el otro es un video instructivo muy bueno de una persona que es un youtuber que justamente da instrucciones en esta área de la investigación, que genera materiales muy buenos y que están también en la web. Ustedes van a tener acceso y se pueden de repente suscribir al canal, van a aprender muchísimo con los videos que postea esta persona. Entonces, luego de ver esos videos, van a seleccionar una frase del material de innovación que van a descargar y que les llame de repente más la atención en el artículo y van a realizar las siguientes citas sobre la frase seleccionada. Como van a ver en los materiales, vamos a conocer estas 4 citas. Hay más de repente tipos de citas, pero quiero que se centren en esto para poder fijar y aprender cómo utilizar los textos y no estar copiando y pegando así como se suele hacer normalmente, porque si uno copia y pega y no da la referencia correcta de un material que se está utilizando, y que es de una persona, de una tercera persona que no nos corresponde asumir lo que esta persona transcribe en sus materiales. Entonces, para hacer esa referencia tenemos que trabajar con estas opciones de citas y referencias justamente. Por eso estamos aprendiendo esta parte. Entonces vamos a tocar la cita directa con énfasis en el texto, la cita directa con énfasis en el autor, la cita indirecta con énfasis en el texto y la cita indirecta con énfasis en el autor. Bueno, ¿cómo se realizaría este trabajo entonces? Vamos a buscar este material. Pueden copiar ya sea el título, así como estuvimos viendo, el autor, el año, toda esa información pueden copiar en Google Académico. En este caso, como el título es muy preciso, yo copiando, yéndome a Google Académico y pegando directamente en esta área de búsqueda rápida, le doy buscar y como es muy específico el nombre, entonces automáticamente ya me va a traer ese material.
Desde aquí, como es un material PDF, yo le puedo dar un clic encima, me va a descargar el material, abro el material y voy a tener en este formato ya el material. ¿Qué puedo hacer con este material? Este material tiene 16 páginas, puedo leer toda la información y interiorizarme sobre esta investigación que realizó Jesús Salinas sobre la innovación docente y el uso de las TIC en la enseñanza universitaria. El objetivo en sí es que estos materiales, que son muy buenos, no tiene una extensión demasiado larga, el contenido es muy bueno, entonces yo quiero que ustedes, por favor, lean este material y justamente vayan sacando ustedes sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer según el ejercicio? Vamos a ir leyendo el material y en algún momento a ustedes, que generalmente leen, me imagino, muchos artículos, ya sea libros, revistas, de su preferencia. Entonces, me imagino que la mayoría van marcando de repente frases que les interesan. Entonces, vamos a tomar como ejemplo esta frase cortita. El ámbito del aprendizaje varía de forma vertiginosa. Eso sería una frase que en este caso nuestro autor, Jesús Salinas, está diciendo en esta parte del texto. Entonces, de repente, como ejemplo, voy a tomar de que llama la atención y si yo por ahí estoy haciendo un trabajo en una área de investigación similar a la que está haciendo Jesús Salinas, entonces lo correcto sería que yo utilice sus frases directamente de su material y utilizando ya sea una de estas 4 citas que nos ejemplifica el formato APA para poder realizar. Bueno, ustedes entonces para este trabajo vamos a pegar la información que copiamos de, de este texto de Jesús Salinas. Entonces, como esto es una frase de Jesús Salinas, ¿qué es lo que yo puedo hacer? En una cita directa con énfasis en el texto, quiere decir que el texto es la importancia que yo quiero demostrar transcribiendo esa información que estamos utilizando de este señor. Entonces puedo decir que el ámbito del aprendizaje varía de forma vertiginosa según, y tengo que colocar de acuerdo a la estructura de las citas en este caso, dice que tiene que ir el apellido del autor, Salinas, y el año de publicación del material, de acuerdo a lo que sería, en este caso, nuestra cita. Entonces tiene que ir de esta forma nuestro ejemplo. Por los cambios introducidos a consecuencia de la implementación de las tecnologías dentro de la educación. Aquí pueden ver el claro ejemplo que yo utilizo una frase dicha por este autor, pero sin embargo le agrego de repente un texto donde yo hago referencia a lo que estoy transcribiendo ahí, ¿verdad? Explicando un poco más, ampliando un poco más. Entonces, en ese sentido se utilizan las citas. Y no estoy copiando y pegando la información sin establecer de dónde estoy sacando esa información. O sea, en este caso esto no sería un plagio. O sea, esta es la forma correcta de escribir para el área universitaria o del área de investigación para evitar hacer plagios de informaciones ajenas, ¿verdad? Y por eso justamente le había pedido a ustedes que realicen una investigación sobre qué quiere decir a hombros de gigantes. Y la mayoría de los trabajos estaba viendo que realmente descubrieron esa información y que dicen que lo que nosotros vamos descubriendo en estos tiempos es gracias a lo que los investigadores de años anteriores han logrado realizar
en investigaciones en esos tiempos y que nos sirven bastante para poder ampliar nuestro conocimiento en estos tiempos, tomando las mismas líneas de investigación que ellos realizan, ¿verdad? Entonces, justamente esa frase es muy importante y por eso va de la mano con Google Académico, que es lo que nos permite ingresar a estas fuentes de informaciones que tenemos y que son certificadas. Bueno, siguiendo con el ejemplo, vamos a realizar lo que sería la cita directa con énfasis en el autor. En este caso, eh, la cita debería de llevarse a cabo de la misma forma que la que hicimos arriba. La única diferencia va a estar en el sentido de que, como es con énfasis en el autor, entonces el autor tiene que ir primero. Entonces, el autor, y escribimos el apellido de nuestro autor, Salinas, según lo que serían nuestras reglas APA. Entonces, nos dice que, y ahí acentuamos lo que sería nuestro texto. Incluso, como tiene que ser un párrafo de repente, dentro de un párrafo esto, entonces podemos escribir más texto de nuestra autoría, ¿verdad? Tomando como punto inicial, en este caso, lo que dice nuestro autor y resaltando que nuestro autor es el personaje principal en este tipo de citas. En el anterior era el texto, en este caso es nuestro autor. Bueno, en la cita indirecta, la diferencia está en que, como nosotros copiamos y pegamos así mismo en estos dos ejemplos, lo que transcribe nuestro autor, en las citas indirectas lo que se hace y se realiza es un término que se denomina parafrasear. ¿Qué quiere decir parafrasear? Escribir lo que dice el autor, pero en otros términos, con nuestros propios términos, o agregándole de repente cierta información a lo que el autor haya escrito. Entonces, el ámbito de aprendizaje, según tenemos entendido en estos tiempos, varía de forma vertiginosa, lo afirma, y transcribimos otra vez Salinas 4, según lo que dice nuestro autor. Entonces, en este caso, directamente trabajamos con eso, donde parafraseamos, o sea, modificamos un poco lo que dice el autor en su frase. No hace falta en este caso colocar lo que serían las comillas y lo importante también sería que eh, nuestro, nuestro texto no tiene límite de extensión. O sea, yo puedo colocar una extensión de 40, 50 palabras que no modifica el formato de mi cita en este caso, por el motivo de que yo estoy parafraseando. Ahora ustedes van a ver con los materiales de los videos que se les va a entregar, que cuando utilizamos de repente el texto copiado y pegado de un artículo, tiene límite de palabras a la hora de establecer el formato de la cita que vamos a utilizar. En este caso, como les digo, nos centramos directamente en 4 tipos de citas. No vamos a tener en cuenta esa cantidad. No les voy a poner yo ninguna regla, o sea, no les voy a aplicar acá la regla. Lo que quiero es que vayan probando y que ustedes creen su propio ejemplo y que aprendan y que investiguen más sobre cómo realizar este tipo de citas utilizando materiales ajenos, ¿verdad? En este caso, las investigaciones que ustedes van a ir haciendo, como les voy diciendo, en nuestra materia y también en las demás materias, que justamente todo lo que vamos haciendo yo creo que le va a servir muchísimo en todos los trabajos que ustedes vienen realizando a través de este medio de la plataforma y de las clases en línea que van llevando a cabo. Bueno, para poder realizar mi siguiente ejemplo, voy a volver a copiar toda mi frase que justamente hice el parafraseo y voy a hacer la cita indirecta, pero con énfasis en el autor. Ocurre similar situación a lo que fue nuestro tipo de cita
cita directa, con énfasis en el autor. Entonces aquí mismo yo lo puedo volver a poner, el señor Salinas, en el año 2004, afirmó que el ámbito de aprendizaje, según tenemos entendido en estos tiempos, varía de forma vertiginosa. Ven cómo de repente cambia y así como vamos viendo, se acentúa nuestra forma de escribir, ya sea donde querramos dar énfasis al texto o énfasis al autor de ese texto. Entonces, por eso es importante escribir de esta forma para los trabajos que ustedes van a ir realizando en lo que sería su historial académico. Con esto vamos a cerrar. Este sería el trabajo que ustedes tienen que realizar y por favor hagan caso a lo que dice en la observación, que dice que el material consta de 16 páginas, entonces traten de ser originales con sus trabajos. Tienen muchísimas frases que pueden ir entresacando y lo que les pido es hacer este ejercicio que hice con ustedes ahora y que lo puedan replicar en sus trabajos y que sean por favor originales. Eso es todo. Muchas gracias. Que tengan muy buena semana.